Saludos a todos. En esta lista de reproducción vamos a encontrar material relacionado con la materia de análisis de fallas. Para ello, voy a explicar en general cuál es el contenido temático del curso. Así que, sin más, procedamos a ello. Este curso de análisis de falla está orientado fundamentalmente al análisis de fallas de elementos mecánicos. Aquí básicamente lo que haremos es abordar temáticas relacionadas con la metodología del análisis de falla, la teoría e identificación de los mecanismos de falla de elementos mecánicos y modos de falla típicos que se presentan en estos elementos. A nivel temático podemos dividir el contenido del curso en 4 unidades. La primera unidad va a constar de la metodología del análisis de falla de elementos mecánicos. El segundo capítulo, la teoría básica, en donde veremos algunos elementos de materiales de ingeniería, comportamiento mecánico, mecánica de materiales, vibraciones mecánicas, tribología e interacción de los materiales con el medio ambiente, teoría de identificación de los mecanismos de falla como capítulo 3, y capítulo 4 nos vamos a centrar en modos de falla típicos de elementos de máquinas. Así pues, nuestro curso estará dividido en estas 4 unidades temáticas. El curso presencial que normalmente se imparte de esta materia está dividido en sesiones, digamos sesiones en general que pueden ser entre hora y media y 2 horas. En total son 32 sesiones. En el curso que vamos a colocar en el canal de YouTube, vamos a tratar de seguir estas sesiones en orden y también es posible que algunas de estas sesiones queden divididas entre varios videos con el objeto de que los videos no sean demasiado largos. La sesión 1 normalmente se destina a la presentación del programa, que es básicamente lo que estamos realizando en este caso. La sesión 2 es de teoría de análisis de fallas, lo general que aplica para cualquier análisis de falla que se realice en cualquier tipo de industria. La sesión 3 es la metodología del análisis de fallas y los análisis relacionados, por ejemplo los ANFE, que son los análisis de modos de falla y sus efectos. Veremos en las sesiones 4 y 5 casos de ejemplo de análisis de fallas. En las sesiones 6 y 7 nos centraremos en los conceptos básicos sobre los materiales y su comportamiento mecánico. En las sesiones 8 y 9 hablaremos de los conceptos básicos de mecánica de los materiales, es decir, de resistencia de materiales. En las sesiones 10 y 11, introducción a las vibraciones mecánicas, veremos algunos elementos de ellas y el monitoreo. Cuando hay evaluación del curso, pues hasta este punto iría la evaluación a través de primera parcial o la primera evaluación. En las sesiones 12 y 13 nos centraremos en la introducción a la tribología. En las sesiones 14 y 15, la interacción de los materiales con el medio ambiente. Cuando hablamos de tribología, pues básicamente estamos hablando del estudio del desgaste, la fricción y la lubricación. Cuando hablamos de interacción de los materiales con el medio ambiente, entre otras cosas, estamos hablando de los estudios de corrosión. Dentro del capítulo 3, pues vamos a destinar las sesiones 16 y 17 a las fallas por deformación y el análisis de deformaciones, las sesiones 18 y 19 a las fallas por fractura y fractografía, y en la sesión 20 también hablaremos de las fallas por fractura y fractografía, y en la sesión 21 pues haremos una pequeña sesión de observación de piezas fracturadas, básicamente pues para repasar los temas de fractografía que hemos visto anteriormente en esas sesiones. Hasta esta sesión, cuando haya evaluación del curso, la sesión 21, pues estará abarcado el tema del parcial. En las sesiones 22 y 23 nos centramos en fallas por desgaste y desgastografía, que es una forma de denominar el análisis de superficies desgastadas, digamos similar al término de fractografía. Las sesiones 24 y 25 hablaremos sobre las fallas por corrosión y los análisis de las piezas corroídas, y en las sesiones 26 haremos observación de piezas desgastadas o corroídas, de nuevo similar a lo que se hizo en la sesión 21 de observación de piezas fracturadas, con el objetivo de detectar las principales características visuales que presentan estos modos de falla en los elementos mecánicos. En las sesiones 27 y 28 hablaremos de las deficiencias de material y los procesos de fabricación que están relacionados con modos de falla. Finalmente tenemos el capítulo 4, en donde estamos hablando en la sesión 29, que trataremos los temas de modos de falla ya específicos de elementos de máquinas, entre los que tenemos para la sesión 29 los ejes y los engranajes. En la sesión 30 tendremos los modos de falla comunes en cables, los modos de falla comunes en rodamientos y en cojinetes. En la sesión 31 los modos de falla comunes en tuercas y tornillos y modos de falla comunes en uniones sonadas. Finalmente, la sesión 32 habla sobre los modos de falla comunes en tuberías y cuerpos de caldera.
Este es, por lo tanto, el contenido general del curso de análisis de falla, de los cuales, como les comentaba, en esta lista de reproducción del canal de YouTube encontrarán unos videos relacionados con estas temáticas en el orden de las sesiones que se comentan y probablemente manteniendo varios videos, por la misma sesión, es decir, dividiendo las clases de tal manera que sean videos relativamente cortos. En el análisis de fallas queremos responder dos preguntas básicas. La primera es determinar por qué falla un elemento mecánico, que sería como la etapa final del proceso de análisis de falla, pero antes de esa hay otra pregunta, es el determinar cómo falló. Para determinar cómo falló, pues es importante para nosotros definir cuál es el evento de falla que ocurrió y el poder determinar si fue que la resistencia del material se cayó o si fue que la solicitación a la cual fue sometida el material o la pieza fue la que aumentó. Entonces, para ello grafiquémoslo directamente acá en un gráfico coordenado, la escala de la magnitud física que nos interesa analizar, por ejemplo esfuerzo, con respecto al tiempo. Entonces acá colocamos al tiempo y acá, por ejemplo, podemos colocar al esfuerzo en el eje vertical. Supongamos que un elemento mecánico fue diseñado para no fracturarse de manera súbita, es decir, que no se va a sobrepasar la resistencia última de tracción. Entonces acá la vamos a colocar. El límite de resistencia de la pieza es su esfuerzo último. Para asegurar que no ocurra la fractura, entonces el diseñador debió asegurar que el esfuerzo al cual se va a someter la pieza en servicio, que lo vamos a llamar esfuerzo sometido, sea inferior en valor numérico al esfuerzo último. La diferencia entre estos dos esfuerzos es lo que en el diseño clásico nosotros acotamos con el factor de seguridad. Es decir, el diseñador siempre lo que hace es tomar que su esfuerzo esperado de servicio, que es el esfuerzo sometido, está, por ejemplo, a la mitad del esfuerzo último. Por lo tanto, en ese caso tendríamos un factor de seguridad de 2. Si el mundo fuera perfecto en el diseño mecánico y hemos diseñado de esta manera, es decir, por ejemplo, que tenemos un factor de seguridad de 2, nos indica que la resistencia del material es 2 veces el esfuerzo sometido al cual estamos actuando sobre él. Sin embargo, las fallas ocurren. Entonces, cuando una falla ocurre, ¿qué es lo que debemos investigar? Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué esta cosa que está pensando el diseñador no se está cumpliendo? Entonces, ¿qué escenarios podemos tener? Un primer escenario que se puede presentar es que por alguna razón en servicio, la resistencia de nuestro material, este esfuerzo último, fue cayendo en el tiempo y llegó un momento en que cruzó al esfuerzo sometido. Por lo tanto, en este caso vamos a tener falla por fractura súbita. Otra posibilidad es que tengamos que nuestro esfuerzo sometido, es decir, el que se aplica en servicio, él fue aumentando en el tiempo y llegó un momento en que sobrepasó al esfuerzo último. Por lo tanto, tenemos una falla en ese punto. Y la otra posibilidad, que también es posible que se presente, es que tanto el esfuerzo último estuvo descendiendo con el tiempo como el esfuerzo sometido fue aumentando en el tiempo y que por lo tanto al cruzarse los dos pues llegamos a factor de seguridad 1 y ocurre por lo tanto la falla. Entonces aquí la pregunta es analizar qué fue lo que ocurrió. ¿Fue que la resistencia de nuestra pieza o de nuestro material disminuyó en el tiempo? ¿O fue que el esfuerzo sometido al cual estamos actuando nuestra pieza aumentó en el tiempo? ¿O fue que se presentaron ambas cosas? Una vez hemos determinado qué modo de falla está presente en un elemento mecánico, por ejemplo en este caso estamos hablando de una fractura súbita, ahora viene la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué ocurrió esto? Entonces la pregunta a responder viene siendo, ya que sabemos cómo ocurrió la falla, ahora la pregunta es, ¿por qué razón tenemos acá que se bajó la resistencia o se aumentó el esfuerzo sometido o las dos cosas? ¿Cuál es la razón para que eso haya ocurrido? Entonces las respuestas a esto son varias y las podemos resumir en lo siguiente. Una posibilidad es que tengamos un problema en el material. ¿Qué tipo de problemas podemos tener en el material? Pues más adelante lo veremos en otros videos, pero por ejemplo segregaciones. Eso le llamamos a una deficiencia o lo adjudicamos a una deficiencia en nuestro material. Pero no es la única posible explicación, o sea, no es el único por qué posible.
También podemos tener de que el material no es el que tenga problemas, sino lo que tuvo problemas fue el proceso de fabricación, o sea, la manufactura. Otra posibilidad es que haya habido un problema en el diseño de la pieza, o sea, fue mal calculada o fueron mal estimadas las cargas de servicio, entre otras posibilidades. Otra posibilidad es que si el equipo se construyó en una parte y se ensambló en otra, es que haya quedado mal el montaje, o sea, una deficiencia en el montaje. También podemos tener una deficiencia en el ensamble como tal, que es lo que llamamos montaje, o podemos tener una deficiencia en el transporte. Es decir, que durante el transcurso desde la fábrica hasta el sitio en donde se usa el equipo, se generó, por ejemplo, un impacto, una mala manipulación, una exposición al medio ambiente que nos generó problemas que hicieron que, por ejemplo, bajara la resistencia. Otra posibilidad es que ya el equipo en servicio tenga problemas de operación, por ejemplo, que se esté sobrecargando. Y otra posibilidad que comúnmente se presenta es que el equipo no le estemos haciendo el mantenimiento adecuado. Entonces, como podemos ver, esto que tenemos acá es lo que vamos a llamar en videos posteriores como las fuentes de falla, que son las deficiencias que se han presentado, bien sea en el lado del material, o bien sea por el lado del proceso de manufactura de la pieza, o bien sea por el diseño de la misma, el montaje que se hizo del equipo de estructura, el transporte desde la fábrica hasta los sitios de montaje, en la operación o en la explotación y mantenimiento de nuestro equipo. Todo eso nos puede hacer de que pueda ocurrir este escenario, es decir, que las resistencias caigan, o que las cargas en servicio aumenten, o que se presenten las dos situaciones. Entonces, esto es grosso modo lo que normalmente hacemos en un análisis de falla cuando estamos adelantando un análisis de causa raíz. Bien, solamente me resta darles la bienvenida a quienes decidan, bien sea porque están inscribiendo el curso presencial de la materia análisis de falla en la universidad, o aquellas personas que desean simplemente, estando en su vida profesional, tener un curso introductorio al análisis de fallas de elementos mecánicos, pues son bienvenidos al curso para observar el material y quedo presto pues a las inquietudes que pueden ir surgiendo a lo largo del mismo. Hasta luego.